Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía. Soy Montserrat Martorell, aquí desde el Periodista TV, en pleno barrio de Bellas Artes. Y hoy me encuentro con un escritor que tal vez ustedes conocen, Joaquín Escobar. Nació en Santiago en 1986, sociólogo, magíster en literatura latinoamericana. También escribe crítica literaria en La Estrella de Valparaíso. Sí, La Estrella de ¿Todavía? Valparaíso. Todavía, sí. Y es autor del libro de cuentos Se vende humo, narrativa punto aparte 2017. Y hoy estamos para hablar de Cotillón en el capitalismo tardío. ¿También por punto aparte? También por punto aparte, sí. El segundo. Reincidente. Reincidente y feliz de estar ahí en la editorial de Valparaíso. Todos sabíamos quién era Rosa Luxemburgo, pero a los pobres solo los conocíamos por foto. Sí. Esa es como una de las frases que están desde el principio, que abren el fondo todos estos relatos y que te advierte un poco hacia dónde vamos a ir, ¿o no? Sí, sí. La idea de los dos textos, tanto de Se vende humo como de Cotillón, siempre fue ser muy paródica con distintas estructuras sociales en las cuales yo me crié, que era un poco lo que se conoce como la izquierda, ¿no? Yo estudié en el Colegio Latinoamericano de Integración, que también lo dice ese cuento que dice, éramos los hijos de los comunistas con plata. Y nos criamos en una burbuja de alguna u otra forma que cuando terminó el colegio nos terminó explotando en la cara. ¿De qué maneras, por ejemplo? De que nosotros nos criamos en círculos súper cerrados, muy sectarios, donde todo era de izquierda, donde toda la música, donde la cosa ideológica, los amigos, los familiares, y salimos a una realidad donde había gran parte de la gente que no le importaba la política y otra gran parte de la gente que era de derecha, extrema derecha, y nos vimos en un mundo muy heterogéneo, digamos, en el cual no teníamos las herramientas para enfrentarnos, por lo menos fue en mi caso. ¿Y tus amigos o amigas lo han conversado y también concuerdan Sí, con esto? sí, hay muchos que concuerdan y otros también que dicen que nosotros no nos criamos dentro de esa burbuja de izquierda de plata porque había mucha gente que no la tenía, digamos, dentro del colegio, pero eran casos muy puntuales, digamos. La verdad, siempre estuvimos metidos en ese mundillo que había que retratarlo de alguna u otra forma, y eso era el Latino o el Pancho de Miranda, esas eran como las estructuras de esos colegios. Sí. Y me parecía interesante narrar ahí que un cuento como desde lo que yo viví, pero también un latino, un colegio súper conocido en el país por el caso de Goyados, por todo lo que representa. Los profesores, sí. Entonces me parecía interesante darle una vuelta de tuerca porque siempre existe una idealización con respecto al colegio. Una amiga, la amiga de una expolola me dijo una vez, oye, ¿tú estudiaste en el latinoamericano? Sí, le dije, oye, juntémonos a tomarnos algo y me contáis esa experiencia como si fuera algo ya tan anexo. Y no era tan anexo al colegio como se puede llegar a creer. Me parece que igual estaba mimetizado con... Yo estuve desde tercero básico, desde que llegamos a Chile desde Buenos Aires hasta casi primero medio en el Francisco de Miranda. Y me pasaba que iba leyendo un montón de cosas y sentía que era lo que yo había vivido, e incluso también las críticas que tú haces, porque acá hay críticas punzantes. Sí. También hablas de que en un momento se empieza a perder eso místico que tenía el colegio, que también tenía el mío, cuando empiezan a llegar personas que vienen con pocas cargas políticas, gente más de derecha incluso, y empieza como a producirse una transformación, ¿no? Sí, se produce una transformación en el colegio, sí, y el cuento data de eso, ¿no? De que empezó como una crisis administrativa grande y empezaron a matricular a cualquier persona que llegara de cualquier colegio sin como el pasado, la historia política con la que veníamos todos, sin esa carga política, como decías tú. Y ahí el colegio en verdad era cualquier cosa, digamos, ¿no? Después ya teníamos compañeros de derecha, apolíticos. Nosotros fuimos a jugar a la pelota contra la escuela de carabineros, de los pacos, a la cancha de ellos, digamos. Es muy fuerte ese capítulo. ¿Todo es real? ¿Todo lo que aparece aquí es real o vas ficcionando también? No, igual hay harta ficción, digamos, no hay harta ficción. Pero hay mucho de tu vida, de tu historia, del colegio. Sí, hay mucho, sí. Yo creo que ese cuento, el 95% de las cosas que están ahí las viví, las otras son mera ficción, digamos. ¿Te han llegado retos de compañeros? Sí, harto, sí, harta gente me dijo, pero wow, ¿cómo se te ocurre hacer eso? El colegio nosotros lo tenemos como en un altar, es intocable, digamos, ¿no? Digamos, me parece que la literatura no es
es algo para desarmarlo políticamente correcto, digamos. Por más allá de que yo al colegio le tenga mucho cariño, igual habían cosas que me parece que había que desarmar, contarlas y transparentarlas, pero no sé, después del latino hicieron una ramificación que se llama el latino cordillera. Sí, sí, y que se cambian, de hecho. Se cambian. ¿Se van a Peñalolén? Sí, se van a Peñalolén, y ahí ya Lo la dices historia acá. era otra, sí, sí. Y ahí ya era otro latino, digamos, ¿no? Varios gente que conocí que se fue allá siempre decían que se comentaban en las reuniones de profesores, de directores, que no querían una izquierda tan resentida como la que estaba en el Latino de Providencia, digamos. Y Claro. así, digamos, se van construyendo relatos a partir del colegio. Acá hay, bueno, críticas a este progresismo que uno conoce también. Aparece el fútbol, Sí, bastante, la sexualidad también, Sí. la adolescencia, pero también es una escritura que a rato es un poco cínica, están en juego las utopías, también desde nuestra mirada. Tú naciste el año 86, Sí. tienes menos de 35 años. Y en ese sentido es muy fresca la mirada que hay puesta en estas páginas, además de una escritura que me parece que es bastante sólida. Hay contradicciones aquí también, hay ideología y estos hipster con conciencia social. Sí, 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 sí. A mí no me gustan como los discursos políticamente correctos que son como intocables, digamos, ¿no? No estoy de acuerdo. Me parece que, no sé, si se va a hacer ecología, ¿no? Ecologismo, tiene que tener un trasfondo de lucha social detrás, digamos, si no, como leí en un meme una vez, queda como jardinería. Es muy millennial eso, como leía en un meme. Sí. No centennial, porque son los más chicos. Claro, centennial. Sí, pero ya tengo 33 años. Estaba ahí pasadito. Pasadito, sí. Pero me parece que apelo siempre como a una izquierda latinoamericana más amparada, digamos, en los proyectos políticos que a mí me interesan, que son, no sé, el chavismo o el levismo. Esa es un poco la idea que yo siempre he defendido políticamente. Claro. Y Ahí te sale el sociólogo. Se nota que estudiaste sociología y no literatura también Sí. porque hay mucha referencia. Aunque hablar de lucha de clases es bastante exagerado, en el latino éramos pendejos progres que posábamos con la polera del Che. Todos sabíamos quién era Rosa Luxemburgo, pero a los pobres solo los conocíamos por foto. Éramos peladores y envidiosos, como en cualquier otro colegio. Éramos crueles y clasistas, como en cualquier otro colegio. La profesora de castellano, la Charola Aguirre, ¿y se llama así realmente? no, sí. Siempre nos decía, ustedes tienen conciencia social, pero son unos burgueses, y los burgueses con conciencia social viven en contradicción toda su vida. Es cierto, creo. Hasta me da un poquito de escalofrío. Sí, a mí también. De hecho, cuando lo leí en la presentación del libro, me dolió más leerlo que Es el un buen libro. párrafo, además. Sí, sí, yo creo que también es un buen párrafo. Más allá de que la recomendación venga de cerca. Claro, pero pasa de repente que cuando uno después de un tiempo que escribe un libro y lo lee, a veces hay gente que de hecho no quiere tocarlos más, no quiere verlos porque no le gusta, porque siente Sí. que eso ya no lo representa, porque incluso la técnica dice, ¿cómo abusaba tanto de esta técnica? Sí. Pero esta me da la impresión de que es un párrafo que todavía puedes leer con orgullo, ¿no? Sí, 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 y pretendo leerlo con orgullo harto tiempo más. Me gusta, me parece que funciona y me parece que es cierto, digamos, ¿no? Yo no todo lo que dicen mis personajes lo pienso, en verdad, en lo absoluto. Como decía Rubén Fonseca, no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que dicen mis personajes. Y esa frase sí, digamos, ¿no? Nos criamos, como hablábamos, en el latino, en esta burbuja, digamos, que al final tuvimos tantos privilegios por ser burgueses, digamos, que andábamos vociferando, digamos, del Che Guevara, de Fidel Castro, y era algo, unas herramientas con las que estábamos constantemente criticando, digamos, ¿no? Nos poníamos a cantar El Pueblo Unido en Vitacura, digamos, o sea, no... había una contradicción que pesa, y eso me parece que así nos criamos en el latino, digamos, o la gran mayoría. Yo sé que después gente va a ver la entrevista y me va a decir, pero si no era tan así. Bueno, yo lo vi así, la gente con la que he hablado me parece que también tiene esa concepción. Hay un placer en el escándalo también. Aquí Sí. hay un epígrafe que de hecho de alguna manera homenajea cada una de tus páginas después, Sí. de Pasolini. Escandalizar es un derecho y ser escandalizado es un placer. Quien rechaza ser escandalizado es un moralista. Es cierto. El libro, bueno, lo dice Pasolini, si mal no recuerdo, en la última entrevista que da antes de que lo maten.
Y sí, en verdad el libro pretende, yo nunca creo que la literatura es un pedestal moral, me parece que siempre hay que desarmar lo políticamente correcto y el libro tiene eso, digamos, ¿no? Por eso también hay mucha gente a la que el libro no le va a gustar, digamos, ¿no? Y lo tengo súper claro. ¿Tú crees que hay un público que no debería leer este libro? Sí, yo creo que el público que no debería leer el libro, porque se puede sentir ofendido, es el público que se ampara un poco en los discursos políticamente correctos, digamos. Y si entiende que la literatura es eso, digamos, mejor que no lo lea, digamos, ¿no? Que lea otro tipo de texto. Pero también tengo súper claro, y la gente que no le gusta el humor negro también. Sí, Pero, porque aquí hay mucho humor negro, sí, hay mucha mucho. ironía. Sí, Ahí mucho, ya se sí. habla en un momento como de realismo delirante. Sí, sí, sí. Ahí te sale el sabinero que llevas dentro. Porque Joaquín, al igual que yo, es fanático de Joaquín Sabina. Yo creo que somos Es de esas verdad. personas que nos sabemos todas las canciones, Sí, todas nos las sabemos letras. todos los conciertos. Y los Joaquín libros. Sabina lo que tiene, para los que lo han escuchado, lo conocen, tiene esta oscuridad, esta cosa media quebrada, marginal, etcétera, que Sí. se va colando en sus canciones, que van construyendo historias y realidades. Sí. Y aquí también en estos relatos vamos encontrando esto. Sí, sí, se va encontrando eso, sí. Sí, para mí Sabina ha sido fundamental como en la educación sentimental y en... Te salió Flaubert ahí. Sí, en la educación sentimental y en la construcción de libros, digamos, ¿no? En la construcción de historias, ¿no? Piglia siempre decía que uno hace literatura no solamente escribiéndola, sino contando una historia, recordando algo. Eso también es una forma de literatura. Es decir. Y las canciones de Sabina se anclaron en los personajes melancólicos que tiene el texto, ¿no? Borrachos, muy ligado a la madrugada, a la noche, ¿no? Y ahí me parece que fue fundamental eso. Siempre se habla de que las escrituras que uno tuvo o las vivencias que uno tuvo sirven para escribir, pero me parece, por lo menos para mí, yo sé que también para ti, la música, digamos, Sí. es súper potente. Digamos. Bueno, lo que dice mucha gente, cuando yo vivía en España, mis amigos, escritores y escritoras, decían que Bob Dylan había influido completamente en sus maneras de contar historias. Sí, es cierto. Y que por esa razón merecía 100% el premio Nobel de Literatura. Sí. Que se produjo todo un debate, si Sí, te acuerdas. sí. ¿Estarás de acuerdo entonces con Sí, ese estoy premio? de acuerdo, sí. Bueno, Sabina dice, no soy el Dylan español, Claro, ni el Dylan exacto, español. verdad. Y irreverencia también. Es algo que se va repitiendo, esta actitud irreverente en la vida, que aparece aquí en cada una de las páginas, se repite también. ¿Tú crees? ¿Ya venías trabajándolo en el libro anterior? Sí, hay harta rebeldía, hay harta irreverencia. Hay un cuento, la batalla del supermercado, que se juntan los trabajadores del mall, ¿no? Inmigrantes, La batalla la del gran mayoría, sí, y se toman el mall, digamos, ¿no? Y deciden empezar en los pasillos a leer a Marx, a Gramsci, que se iba a Foucault, debaten y deciden armarse con el fin de apropiarse de un espacio que lo tenía la burguesía, la aristocracia. Y ahí se produce una especie de lucha de clase, digamos, porque los vienen a reprimir. Entonces, harta gente me dice después del estallido social que leyó el libro, fue como lo que vino después, digamos, Claro. ¿no? Lo que terminó pasando, por supuesto, como decías tú, mediado por un realismo delirante, pero sí, hay harta rebeldía, hay harta irreverencia, hay harto los personajes... hay una canción de Serrat que se llama Disculpe el Señor, Sí. que eso tiene un poco también como esa... La que dice el recibidor. Sí, se nos llenó de pobre el Se nos llenó de recibidor, pobre el dice. recibidor. Bueno, esa estructura tiene ese cuento y parte de los escritos. Y a ratos te sale un poco cierto hálito de poesía. Por ejemplo, en la página 23 cuando hablas de la crítica literaria y hace estas repeticiones. La crítica literaria dice que el fútbol es un deporte patriarcal y superficial. La crítica literaria colecciona vinilos de los Beatles. La crítica literaria se refiere a los hombres como hombrecillos. La crítica literaria cree que lo críptico es sinónimo de vanguardia. La crítica literaria tiene en su refrigerador una foto de María Kodama. La crítica literaria está borracha. No, cuando está borracha la crítica literaria pone en YouTube el congelado de cachureos. Y son así, Sí. Sí. postulados. Y me fijé que en otras partes también utilizan mucho las repeticiones. Sí, Por ejemplo, anoté una por aquí que vi más adelante, la hermana de mi papá. sí, la hermana de La mi papá. hermana sí. de mi papá. La hermana de mi papá, sí. Entonces es algo que en el fondo te va construyendo estilo. ¿Sientes que estás cómodo en esta voz narrativa?
¿Es la que vas a seguir desarrollando? Sí, yo creo que sí. Pretendo seguir desarrollándola. Y es el lugar en el que me siento cómodo, ¿no? No sé, hay una frase en Neruda que me gusta mucho que dice: Dios me libre de hablar de cosas que yo no sé. Dice, yo no me pondría a escribir de temas que desconozco, por ejemplo, o hacer autoficción con algo que no viví. No sé, yo no me atrevería, no sé, a escribir una novela de un chico que creció en un campamento, por ejemplo, porque yo no tuve esa experiencia. Entonces hacerlo me parece que quedaría muy impostado, digamos. Y pese a que los textos no sean autobiográficos, o por lo menos el del latino sí, los otros no, sí me siento cómodo en esta idea de humor negro, en esta idea de mezclar alta cultura con baja cultura. De reírte de todo. De reírte de todo, sí, de que, no sé, en un mismo espacio pueda estar una canción de Shakira y una canción, no sé, de Sabina Jorge González también aparece por ahí. Sí, aparece Jorge González, sí, un epígrafe, de hecho, del texto de la crítica literaria que leías, que dice: córtala con la selva de cemento, no aguanta tu artístico lamento. Así es que sí, pero tiene mucha música y esta hibridez, digamos, en donde confluyen muchas cosas, muy posmodernas, sí, es cierto, y no tengo problema con eso, y me parece que en esta juguera aparecen como los tópicos que a mí me interesan y los que pretendo seguir trabajando. Sí. Yo notaba, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea de Cotillón en el capitalismo tardío, que son relatos entretenidos, comunes y corrientes, que probablemente podríamos ser protagonistas, son rápidos, tu escritura es a pulso, con esta ironía y con un dejo de que las cosas son terribles de alguna manera. Sí. Hay no quiero decir que haya un pesimismo, pero puede ser que a rato haya una oscuridad que pueda hacer pesimismo y se convierte un poco en luz por esta transición como que hace con el humor. Sí, sí. Y además que es un lenguaje sencillo, directo, rudo también, pero con mucha sensibilidad, que ahí te aparece como el corazón de Joaquín Escobar. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y ahí se ve la ebriez de la que hablábamos antes, ¿no? De que son textos que los que abunda el pesimismo, ¿no? Pero que también se salvan por la figura de que hay mucho humor. Ahí están dialogando dos esferas que no tendrían por qué dialogar, ¿no? Pero sí, me gusta esta escritura rápida, en donde todo fluye de forma muy disparatada también, porque los cuentos empiezan, no sé, en un supermercado y terminan en una balacera en el Cerro San Cristóbal, en el teleférico, digamos, ¿no? Entonces, si no supiera que eres sociólogo, yo pensaría que eres periodista, por la manera que tienes de registrar el tiempo, registrar las escenas y darle esa rapidez permanente para que la gente no se aburra de los relatos. Bueno, sí, esa es la idea, digamos, ¿no? ¿No quisiste ser periodista alguna vez? No pensé. No. ¿Tienes perfil ahí de eso? Puede ser. No, pero no pensé ser periodista. Tampoco pensaba ser sociólogo, tampoco pensaba estudiar literatura. Bueno, tu papá es médico y tu mamá es enfermera, ¿no? Sí, mi papá es médico, mi papá es enfermera, vienen de otros mundos y totalmente seguro distintos. están viendo esta entrevista. ¿De dónde vino esta fuerza creadora? Que no digo que ustedes no lo sean, pero claramente el hijo tiene una creatividad que de algún lugar se impulsó. Sí, es que quizás que mi viejo es un buen contador de historia y siempre cuenta anécdotas, así que bueno, las ficcionaliza también como todo y me parece que quedan bien. Y siempre crecí escuchando eso, entonces por ahí pudo haber un proceso de creación inducido y además la lectura también invita a seguir creando historias. Pero ¿Siempre fuiste buen lector? Sí, de niño empecé a leer y bueno, ahora ya leo mucho más que de niño. En el colegio en verdad iba a jugar a la pelota, a curarme y a escuchar Sabina. Sí, a una plaza que está cerca de Latina y ahí también ocurrieron hartas historias que habrá que contarlas alguna vez. De todas maneras. Y bueno, tú en el libro anterior también es de cuentos, este diríamos que son relatos. Sí. ¿Y la novela? ¿Se va a escribir una novela? Sí, seguro que sí, más adelante yo creo. Yo creo que todo lo que está pasando está bueno para escribir y para darle varias vueltas. El otro día escuché que alguien decía, yo creo que hay que esperar qué pasa, cómo se va a posicionar la literatura antes de escribir para escribir desde lo políticamente correcto. Y no me pareció, digamos, el comentario acertado, me parece que no hay que esperar a que alguien escriba lo políticamente correcto para empezar a escribir de lo que está pasando, digamos. Pero sí podría ser una novela,
más adelante. Ahora estoy escribiendo un libro de Católica. Yo soy hincha de la Católica, así que un libro de la Católica. Fanático, sí. Te cuento, así es que estoy abocado a eso estos días. Espero terminarlo antes de que termine el ¿Pero verano. iba a ser sobre cuentos que Sí, tengan que ver con el club? Sí, que tenga que ver con el club, historias, vivencias, historias que escuché, diálogos ficticios. ¿Y lo va a publicar con la misma editorial? No, tengo que buscar editorial. O quizás también sí, no sé. Se nos van a enojar viendo la entrevista. ¿Cómo, Joaquín? Es que tengo que terminarlo y ahí buscamos editorial. Veamos qué pasa. Pasamos el dato, ¿no? Estuviste además haciendo un taller de dramaturgia. Sí, sí. Me contaron por ahí. Claro. Que era su compañera. Fuimos compañeros ahí, sí. Compañeres. Compañeres. Con Cristina estuvimos. Que lo Claro, entrevistaste otro acá. dramaturgo Otro dramaturgo estuvo acá entrevistado. Sí. No sé. ¿Vas a escribir alguna obra de teatro? ¿Te vamos a ver montando algo en escena? Ojalá, digamos, que estoy intentando hacer algo, pero es complejo, ¿no? Bueno, Cristino siempre nos decía en el teatro cuando... Cristian Cristino, sí. La palabra es acción, ¿no? Entonces es difícil porque la narrativa es muy distinta. Yo pensé que, vaya que sean esferas que estén retroalimentándose, dialogando, es complejo. Pero sí, la idea es escribir una obra, de hecho la escribo cuando puedo, se llama Diálogos de la burguesía lumpen, que sigue llamando ahí lo burgués. Lo burgués, sí. Para despedazarlo, en realidad. Claro, para despedazarlo, claro, no para defenderlo. Y el tránsito de cómo los clubes de fútbol pasaron de ser clubes sociales a sociedad anónima, digamos. Y todo esto detrás, mediado por la figura de exmiristas, digamos, ¿no? Que en los 70 hablaban de lucha de clases y ahora, ¿no? Tipo Max Marambio, que aparecen arriba de la revista. Con nombre y apellido lo tiras. Sí, es que es como el ejemplo icónico, Hay que digamos. Sí, que ahora es como son portadas de revista Capital, qué sé yo, y tienen una vida de contradicciones, digamos. Entonces me parece interesante explorar y ver qué hay ahí, qué hay en ese proceso. Perfecto, Joaquín. Mucha gente está de vacaciones o va a estar de vacaciones, va a tener más tiempo de leer durante estos meses, quizás va a alguna librería, quiere llevarse un libro y está viendo esta entrevista, Cotillón en el capitalismo tardío. ¿Por qué deberían las personas llevárselo a su casa, a su biblioteca? Porque me parece que dialoga con lo que está pasando de alguna u otra forma. Porque los cuentos que están ahí... hay un cuento que se llama Triglicéridos y revoluciones fallidas, en la cual empieza a generarse una guerra civil, digamos, en la que van las masas al pueblito los dominicos a enfrentarse, digamos, con los vecinos de allá, y ahí hay un diálogo, digamos, con una realidad que se está viviendo, digamos, ¿no? Harta gente me lo dijo. Entonces... me parece que tiene eso que dialoga con el contexto actual y además tiene harto humor, digamos. Me parece que no hay tanto humor en la literatura chilena. Lo necesitamos. Y lo necesitamos, sí, es urgente. Así es que por ahí me parece que lo pueden anclar, lo pueden leer, así es que encantado además de que me den sus devoluciones después. Si les parece el texto un desastre, lo pueden decir con toda confianza, digamos. Las opiniones sirven. Sí, siempre. Todas las opiniones sirven siempre, sí, sí. Muchas gracias, Joaquín Escobar, por estar aquí en Esta Boca es Mía. Sí, no, de Sabina también en Esta Boca es Mía. Sí, la canción. La canción. Segundo entrevistado que se da cuenta, Renato Cisnero, lo dijo una vez. ¿Ya? Me dijo, me encanta el nombre de tu programa por Sabina. Y le dije que bueno, es un homenaje a Sabina. Un homenaje a Sabina. Y ahora el segundo entrevistado. Sí. Bien ahí. Muchas gracias. Vamos a esperar que vengas pronto para hablar de otros libros. Ya, pues, otras buenísimo. vainas. Otras vainas. No, muchas gracias y encantado de estar acá. Lo pasé muy bien. Qué bueno, nosotros también. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo y nos vemos la próxima semana aquí en El Periodista TV.